Ocoña, y ahora recibimos justamente al ministro de Justicia, quien ya tenemos en línea, el ministro Eduardo Arana. Muy buenas tardes, ministro. Muy buenas tardes, señorita Andrea. Sí, para primero empezar con respecto a los acuerdos tomados en el Consejo de Ministros. Sí, qué buena oportunidad la que me dan el día de hoy a través suyo y a través de RPP para poder expresar varias ideas que se han adoptado el día de hoy en el Consejo de Ministros. En efecto, el día de hoy hemos adoptado varios acuerdos que comprometen favorablemente a la ciudadanía y la población. Uno de los primeros de ellos es, por ejemplo, el decreto legislativo que autoriza el uso de los recursos de canon y sobrecanon de los gobiernos locales y los gobiernos regionales en materia de seguridad ciudadana, que ha sido propuesto por el Ministerio de Interior. Otro proyecto importante que fue aprobado es el decreto de urgencia, que establece medidas extraordinarias y urgentes en materia económica y financiera para el fenómeno del niño. Y un decreto también que también es importante, es relacionado con mi sector, es el que propusimos para dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera para mejorar las unidades de flagrancia. Y este es un tópico sumamente interesante que quiero comentarlo rápidamente, porque desde que se dictaron las medidas extraordinarias, sobre todo los decretos de urgencia, dentro de la política dictada por la señora presidenta Dina Boluarte para combatir la inseguridad ciudadana y sobre todo la delincuencia en nuestro país, se operativizaron asimismo las unidades de flagrancia. He tenido la oportunidad, conjuntamente con el ministro de Interior y con el Premier, de poder visitar cómo iban operativizando las unidades de flagrancia. Y hemos encontrado algunas deficiencias y algunos aspectos que se pueden mejorar. Como consecuencia de eso, hemos encontrado que hay problemas que se tienen que solucionar, en algunos casos con normas administrativas y en otros con la inyección de normas. De esta manera, lo primero que hemos hecho para poder de inmediato lograr los resultados esperados es la transferencia de partidas por 111.659.275 soles. Por ejemplo, a la Municipalidad de San Juan de Lurigancho se le acaba de aprobar la transferencia de 34 millones, a la de San Martín de Porres 8.460.000. Tenemos, por ejemplo, la de Sullana, que también necesitaba dinero, 743.000, y al Ministerio del Interior 35 millones para su trabajo relacionado con las actividades propias de la investigación policial. Creo que las medidas que se han adoptado son sumamente importantes en el marco de la política contra la lucha contra la inseguridad ciudadana. Ministro, y justamente hay municipalidades, regiones y también distritos que han estado han denunciado que este presupuesto le está llegando tardíamente. No, fíjense, cuando ustedes vean la norma es para gastarla de inmediato. No es un asunto en el cual ellos van a tener que hacer grandes procesos. Eso es para gastarlo de inmediato y nosotros, por ejemplo, en lo que concierne a nuestro sector, ya hemos dispuesto las acciones para que esto sea inmediatamente convocado, por ejemplo, los concursos de la defensa pública, para que inmediatamente tenga. Además, no se olvide que esto va a permanecer. O sea, el contrato puede demorarse tal vez una semana, dos, tal vez un poco más, pero lo que queda, lo que contraten, lo que hagan va a permanecer, ¿no?, de manera más sostenible en el tiempo. Ahora, ministro, si me permite, por favor, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, podríamos decir que la situación de él se está complicando más. ¿Por qué? Porque ha habido denuncias periodísticas justamente el domingo pasado en el cual han indicado que la presidencia del Consejo de Ministros habría ofrecido trabajo a jóvenes muy cercanas a él, incluso algunas que indicaban ser amigas del jefe del gabinete. ¿Qué explicación le ha dado Otárola al respecto? El presidente del Consejo de Ministros el día de hoy ha dado una conferencia, también conjuntamente con nosotros, en el que ha señalado ya su posición. Él ha rechazado completamente que exista algún tipo de contrataciones por parte de la presidencia del Consejo de Ministros o que hubiera alguna irregularidad o que se haya afectado indebidamente el erario nacional. En todo caso, también es muy importante señalar que este gobierno no tiene ni tendrá ninguna posibilidad ni se admitirá ningún caso de corrupción. No hay ningún caso de contratación irregular
y en todo caso nos sometemos, como lo ha dicho el Premier, a las investigaciones que se desarrollen en estos momentos. Claro. Pero, ministro, hay documentos en los cuales se puede ver y se puede observar, incluso hay en lo que son correos electrónicos que han sido difundidos donde es la propia PCM quien le ofrece trabajo a estas amigas o conocidas muy cercanas al presidente del Consejo de Ministros. Sí, como yo ya he señalado y como el propio Premier lo ha expresado de manera tajante, esto está en investigación y oportunamente esto será objeto de pronunciamiento y nosotros estimamos, como así lo consideramos, que esta investigación va a terminar siendo archivada. Entonces, ¿usted niega que la PCM haya ofrecido un trabajo a estas mujeres? No, señorita Amezquita, yo no he negado ni afirmado nada. Lo que usted me pregunta es si existe un correo. Lo que yo le menciono es que, independientemente de lo que usted menciona, lo que no hay es un ápice de corrupción. Y en consecuencia, no haber un ápice de corrupción, la denuncia tiene que ser archivada. Ahora, lo que usted indica, además, o al menos el presidente del Consejo de Ministros ha indicado, perdón, es que están pidiendo a los fiscales sean sancionados por supuestas filtraciones. Pero eso también mella el trabajo periodístico. Es decir, ¿también se cuestiona el trabajo que realiza la prensa? No, de ninguna manera, señorita Mezquita. Aquí hay que distinguir dos cosas que son muy importantes. Primero, la libertad de prensa y el derecho a la información que todo periodista tiene, evidentemente, de buscar sus fuentes, y eso de ninguna manera ni el gobierno, ni los ministros, ni nadie podría eso limitarlo. En eso no cabe la menor duda. Lo que el Premier se ha referido con justo derecho es que su investigación está siendo objeto de parte de esta investigación está siendo publicada, está siendo transmitida a los medios. Entonces, lo que se evidencia es que esta filtración que se hace indebidamente, obviamente, es para perjudicarlo políticamente y mediáticamente. Porque lo que interesa en estos momentos es que es el resultado de la investigación y no por partes. O sea, la investigación no es una novela en la que tengamos que ver por series cada prueba, cada declaración o cada parte del proceso. ¿Pero usted está de acuerdo con la investigación a los fiscales o la sanción a los fiscales que filtren información a los medios periodísticos? Yo lo que le puedo decir, señorita Mezquita, es que existe una norma que prevé y obliga a que los fiscales tengan que guardar la reserva de la investigación. Esa es una obligación de ellos, no es una disposición o un deseo mío o del gobierno. Esa es una obligación del fiscal de mantener la reserva de la investigación independientemente de quién se trate. Lo que nosotros vemos es que en este caso, en el caso del Premier, ha habido una particular fuga de la información, que evidentemente tiene un nombre propio, ¿no? Entonces creo que en ese caso lo que se debe es investigar porque no se guardó la reserva de la investigación. Eso es todo. ¿Respalda entonces la posición del ministro de exigir la sanción a los fiscales que estén inmersos en estas investigaciones y que por ende pues saquen de repente a la luz estos informes? Lo que el Premier ha señalado, y yo comparto, que es, no sabemos quién es el que ha filtrado esta información. Puede ser un fiscal, puede ser un técnico, puede ser la secretaria, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el fiscal, como director de la investigación, tiene la obligación de mantener la reserva. Es decir, el expediente lo tiene que guardar él. Y él, solamente él, tiene que tener acceso. Si él lo deja, por ejemplo, en manos de alguien que le puede tomar una fotocopia, que lo puede filtrar, que lo puede dejar en manos de terceros, es una responsabilidad que en su momento se determinará. Pero esta vinculación que hay, porque obviamente los periodistas tenemos diferentes fuentes a las cuales acudir, pero ha sido muy detallado y preciso el Premier en decir incluso que la prensa, en su afán de averiguar, ¿no?, lo que hace una autoridad, incluso se pregunta hasta por la marca de lápiz, y ha sido, y soy textual, hasta por la marca de lápiz. ¿Eso no es un mal mensaje a la libertad de prensa? No, señorita Mezquita, hay que tomar también las cosas en su debida dimensión. Lo que el Premier y nosotros en el gabinete, lo que hemos señalado y señalamos con claridad es que tanto la prensa y la ciudadanía en general tienen todo el derecho
de poder pedir la información que consideren, porque además es pública. O sea, no estamos negándonos y además no podríamos hacerlo porque es obligación de todo funcionario público de transparentar sus actividades, en las que se encuentran, por ejemplo, los gastos que hacen, las actividades que realizan. Estoy de acuerdo. Eso es, además de legal, uno como funcionario sabe que cuando llega a un puesto, esa es la tarea y es su obligación. Lo que primero he señalado es que no nos detengamos en la minucia, no nos detengamos, ¿no es cierto?, en las cosas que son pequeñas. Y algo muy importante, en lo que sí ratifico y convengo, es que no se nos está denunciando ni al ministro, ni al primer ministro, ni a ningún ministro de un acto de corrupción. A diferencia de épocas anteriores en las que las noticias eran de corrupción permanente y que luego los medios de comunicación en su oportunidad también lo han señalado, en este caso estamos hablando de compras menores o de compras pequeñas que también han sido sacadas de contexto. Si usted examina, por ejemplo, el caso del ministro de Salud, que también lo ha explicado el día de hoy correctamente, él ha expresado que esto se trata de programas que ya han sido objeto de planificación en el presupuesto del año pasado. Ni siquiera él lo ha visto. O sea, esto lo ha programado el ministro anterior. Segundo, son parte de un proceso correcto. Es decir, en ningún momento la prensa ha dicho esto se ha beneficiado, hay un acto de corrupción. No, es parte también de un programa de capacitación de personas. Entonces, digamos, ¿de qué se trata? ¿De vamos a ver qué compró o no compró, o vamos a ver si efectivamente lo que hizo sirvió efectivamente para el propósito público que era esperado? Creo que es importante también que veamos desde otra mirada que esto sirve para que los funcionarios públicos, los servidores, los trabajadores puedan prepararse y dar un mejor servicio a la ciudadanía. Ministro, y es importante también saber cómo va a ser el proceso luego de esta revelación que ha dado la canciller, porque Estados Unidos ha negado el asilo solicitado por Alejandro Sánchez, ¿no?, dueño de la Casa de Zarratea. ¿Cuál es el procedimiento que ahora van a seguir si es que se niega nuevamente esta apelación que él ha formulado para extraditar? Entendemos que el proceso está en manos efectivamente del gobierno americano y estamos en la espera de su pronunciamiento. Nosotros confiamos en que el gobierno americano va a actuar conforme a los procedimientos que siempre se han dictado, y en los próximos días debemos tener también una posición favorable. Este señor debe estar viniendo al país también en los próximos días. Pero permítame también señalar algo rápidamente antes de que terminemos la entrevista. El próximo viernes se está inaugurando uno de los, vamos a decirle, de los programas más importantes de este ministerio, que corresponde a la defensa pública, que se refiere al Mega Alegra, que se va a realizar en la ciudad de Pucallpa, en Ucayali, que es uno de los más importantes porque tiene una connotación intercultural, el primero en el país. Creo que la ciudadanía también debe ver que el Ministerio de Justicia también está abocado a estrechar los lazos y sobre todo las brechas de forma intercultural se han presentado. Este Mega Alegra va a servir para todas las poblaciones amazónicas, para poder darles asesoría legal gratuita a todas las poblaciones de la Amazonía, comenzando con Ucayali y Pucallpa, y creo que este es un punto muy importante. Además, un punto final, el presidente del Banco Mundial lo ha dicho con mucha claridad, que el modelo de Alegra es uno de los modelos, me refiero al modelo de asesoría legal gratuita, es uno de los mejores modelos que ha podido haber en América Latina y lo va a replicar en el mundo, que creo que es algo que debemos aplaudir y que no es un logro para el gobierno, es un logro para el país. Importante información la que usted nos indica, pero también quisiéramos, por favor, que recalque en cuánto tiempo podría ya ser extraditado Alejandro Sánchez al Perú. Yo creo que no más de 15 días debemos tener una respuesta del gobierno americano. ¿Pero cuándo estaría ya aquí en nuestro país, si es que todo marcha según lo que indica? Lo que pasa es que el procedimiento migratorio él puede apelar, tiene 10 días para poder apelar, se puede revisar y luego de eso ya viene ya la decisión. Desde ahí hasta que el gobierno americano lo entregue o disponga su entrega, y es un asunto que el propio gobierno americano lo tendrá que, conforme a sus atribuciones, disponer. ¿Estamos hablando de meses? No, de ninguna manera. Esto se trata de semanas. Solo semanas. Bien, y por favor, ministro, antes que culmine esta entrevista, su posición acerca de este caso tan
indignante en realidad sobre el caso del cantante Tony Rosado. Bueno, mi posición no puede ser otra, la de que rechazo, evidentemente, y además tiene que ser una de condenar, ¿no? Estamos condenando e indignados de que se utilicen este tipo de ámbitos como que son los conciertos o los espectáculos públicos para denigrar a una mujer, ¿no? Y creo que ahí el papel no solamente de justicia y del gobierno, sino de la sociedad debe ser de condenar estos hechos. Nosotros, desde nuestro ministerio, hemos emitido un comunicado en el que apoyamos las decisiones que la ministra de la Mujer ha expresado y sobre todo la que la Fiscalía ha iniciado. Nosotros respaldamos con firmeza todo ataque, toda acción que denigre a las mujeres, a los adolescentes y a las niñas. Nuestro respaldo total hasta que se determinen las responsabilidades. Y desde luego, ninguna de estas actividades que aparentemente tienen el título de espectáculos públicos se pueda autorizar en lo sucesivo. Ministro, se habla de que se ha aumentado las penas incluso hasta 30 años por robar un celular. ¿Cuánto sería la pena que debería tener estos actos? Bueno, la que nosotros hemos señalado en el decreto legislativo efectivamente es de 30 años. Esa es la pena que se está aplicando, es la que se va a aplicar. ¿Debería aumentar? No, ya lo hemos aprobado. Ya se aprobó recientemente en un decreto Para lo de legislativo. Tony Rosado me refiero. Si es que para perdón. robar un celular ya han aumentado una pena de 30 años, para casos como el de Tony Rosado, ¿se debería aumentar penas donde se vulnera a la mujer además? Me parece que este es un asunto que tenemos que completamente evaluarlos. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que sí condenamos, desde luego, este tipo de hechos que deniegan a la figura de la persona, de la mujer en sí misma, ¿no? Pero el hecho de que exista una investigación fiscal se determinará en su momento, ya se verá y corresponderá a la Fiscalía y al juez determinar qué tipo de pena le corresponde. Bien, gracias. Gracias al ministro de Justicia por estar con nosotros aquí en RPP Televisión, quien nos daba